Ay. Aquí está colgado, no veo, pues. No. En Play Félix. Bueno, voy a tratar de comenzar con ustedes, mientras que a las 8 en punto damos todo el inicio formal del proceso. Un saludo bien especial a los que se encuentran en este momento en plataforma, lo que es Luis Felipe, Luz Janet, María, Yasmín, Gisela, Adela, Aleiris, Carmides, Gisela, bueno, a todos los que se encuentran en este momento, ¿cómo han estado? Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Buenas noches. Buenas noches, excelente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenas noches, Gracias. gracias a Dios. Todo muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra muchísimo. Bueno, voy a conocer los primeros, necesito saber con quién voy a trabajar el día de hoy. Y digamos que en este grupo que nos aproximamos en el proceso pedagógico, en inducción a procesos pedagógicos, me gustaría saber quiénes están en el grupo, cómo les ha ido, qué experiencia tienen sobre este tema de pedagogía, para entrar un poquito como en esta materia y en este auge de lo que corresponde a la formación virtual. Luis Felipe, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Buenas noches, sí, claro que sí. Yo soy diseñador gráfico, me especialicé en la parte de ilustración y animación. Con el SENA, pues he tenido una buena experiencia en el sentido de con los profesores, aprendiendo. En el SENA he hecho varios cursos, he hecho especialización tecnológica en ilustración creativa. Ahorita estoy haciendo el curso de, de docencia porque me gustaría, pues, introducirme en este campo como tal, me gustaría enseñar. Entonces, creo que, pues, es un buen momento para dar el paso. Entonces, considero que es oportuno. ¿Conoces algo de este tema de pedagogía, de todo este proceso? No, la verdad, muy poco. Perfecto, pero bueno, lo importante es que ya tienes el conocimiento técnico, que es lo importante, y ya después lo que vamos a hacer en este transcurso de este proceso de inducción que corresponde es hablarte un poquito de lo que viene la palabra pedagogía, de lo que es la parte de educación, cómo se podría fortalecer el proceso, pero está muy bien. La importancia en este momento es escucharlos a ustedes, de saber cuál es el diagnóstico, cuáles las personas que me acompañan, y pues de ahí pues partir, como a ver qué más les puedo enseñar y qué más les puedo formar a partir de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Tienes algo para aportar adicional, Luis? No, pues aprender, más que todo. Está muy bien, está muy bien. Adela, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? La misma pregunta, señora Adela. ¿Cómo me le ha ido? ¿Cómo ha estado de salud? ¿Qué tal de la vida? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué haces? Bueno, estoy un poquito agripada porque me mojé, pero por eso estoy un poquito ronca. Tranquila. Yo soy gastrónoma, soy técnica y tecnóloga del SENA. Me gradué ahorita en diciembre de tecnóloga. La idea de la parte de pedagogía es porque quiero enseñar a las personas, sobre todo a las de la tercera, a las madres solteras y a las personas que son de la tercera edad, que somos como muy olvidadas. Entonces me gustaría llevar el campo de enseñarles toda la parte de cocina para emprenderlas, como las personas de madres solteras, para que aprendan a tener un producto, a hacer su propio negocio. Entonces pues realmente me motivé mucho, y sobre todo con las personas de la tercera edad. Me gusta andar con las personas abuelitas. Pues perdí a mis dos papás y fue como una manera de poder seguir
como aportándoles a ellos. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí, diseñador gráfico, astrónoma. Perfecto, vamos a ver. Y vamos alimentando para que la gente también vaya conociendo a sus compañeros, lastimosamente, pero pues es la parte que muchos no se conocen. Hoy vamos a presentar, digamos que a unos 10 y la próxima semana presentamos otros 10 y así vamos combinando para que todos podamos integrarnos. Gracias, Adela. Vale, Si, señor. si tienes alguna pregunta, bien pueda. No, la idea es que aprendamos mucho, mucho, mucho. Esta rama es muy, muy bonita, sobre todo de paciencia. Entonces, Oh, sí. y esa cualidad no la puedo enseñar yo, la verdad. Sí, todo es una virtud. Pero qué bueno que estés aquí. Voy a dar la palabra a Fiodor y le agradezco de antemano por encender la cámara. Muchas gracias por encender la cámara. Para mí es un honor que enciendan la cámara las personas. Y bueno, gracias por encender la cámara. Fiodor, cuéntanos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Como tú dices, mi nombre es Fiodor Gómez, soy administrador de empresas agropecuarias y estoy interesado en la pedagogía. Ya he tenido mucho recorrido, pero me interesa en este momento de mi vida la pedagogía, tratar de ¿Has, transmitir. ¿Aló? perdón, ¿has incursionado en la pedagogía también? No. No, Ok, no. Quisiera incursionar. ok, perfecto. Excelente. Bueno, pero ganas, actitud, todo este cuento de servir. Sí, toda la actitud del mundo para aprender esta nuevo. Nunca es Bueno, tarde para aprender. tiene la palabra clave, esa es la clave. Sí, señor, no, Fiodor, qué bueno, bienvenido. Muchas gracias por participar. Le voy a dar la palabra Gracias. a Lucero. Bueno, todos vemos en ese momento la boca de Lucero, ¿no? No vemos, Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué pena. Es que estoy desde mi celular. Mi nombre es Lucero Moriano y soy comunicadora social y periodista. Qué bueno. Y me gusta la pedagogía también. No he tenido como tal el privilegio pues de pertenecer, pero hice en la universidad algunos trabajos de pedagogía alternativa con algunos estudiantes en veredas. Entonces nos enfocábamos como a enseñarles algunos tipos de enseñanza diferente a la tradicional. Bueno, qué bueno, Como excelente. mi experiencia en la pedagogía, pero sí me interesa muchísimo aprender del tema. Como comunicadora social debes tener el don de la palabra. Y eso es uno de los puntos donde los docentes tenemos que partir. Si tenemos el don de la palabra, el don de la comunicación, el don de la lectura, y así poder hablar y transmitir un mensaje a partir de un lenguaje técnico o un lenguaje coloquial, pues es muy bueno y muy importante poderlo hacer. Lucero, muchas gracias. Vamos a ver qué podemos aportarte frente al proceso. Muchas Gracias gracias. a ti. Bueno, tenemos a Flo. Bueno, tengo a alguien que está levantando la mano. Muchas gracias por levantar la mano. Luz Ángela, te voy a dar la palabra por levantar la mano. Cuéntanos. Hola, Hola. buenas noches para todos. Pero prende la cámara. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Esperé que se estaba penada. Hola, buenas noches. Me llamo Luz Ángela. Soy ingeniera agrónoma. Decidí hacer este curso porque considero que uno debe saber cómo puedes expresar a las demás personas para poder dar un mensaje claro y contundente. Siempre me ha gustado, digamos, la parte de pedagogía porque pues he tenido la oportunidad de tener familia dentro del gremio de docentes y eso me ha permitido darme cuenta de que si uno quiere que las demás personas capten el mensaje, pues uno tiene que saber expresarse, porque muchas veces vemos eso, que cuando uno está estudiando en el colegio, en la universidad, hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, ¿sí? Pero no saben cómo expresarlo y se le dificulta a uno como estudiante pues poder entender qué es lo que ellos nos quieren decir. Y para eso pues existen diferentes técnicas y metodologías que va a hacer que uno como estudiante se motive para ver ciertas materias y fuera de eso que usted aprenda. Perfecto. Muy bien, qué buen impulso para hacer todo este proceso. Me parece interesante tener a alguien en la familia que también pueda apoyarte, bueno, sobre todo ese tema del aprendizaje ahorita ha tenido muchos auges, muchos cambios. Agradezco tu participación, agradezco que estés aquí. Espero que esta base, porque es un curso básico, ustedes saben que en 40 horas trataremos de hacer lo que más podamos. Les prometo que yo soy muy comprometido con las formaciones.
y voy a tratar de darles lo que yo más pueda en ese contenido temático, por así decirlo. Pero la clave también está en ustedes, en que ustedes puedan avanzar con los textos, que puedan avanzar con los materiales, y así podamos generar una conversación, hablar como un mismo idioma. Te agradezco mucho. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, seguimos entonces por aquí. Llevamos 5 personas. Voy a darle a Arturo la palabra. Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Darlene Arturo y pues me inscribí a este curso para convencerme o asegurarme de que sí me interesa impartir enseñanzas a jóvenes o demás personas, porque hice un técnico en contabilización, trabajé mis prácticas en una empresa y pues no me llamó mucho la atención, no me gustó, entonces quiero ver si me interesa más trabajar al futuro en un colegio, escuela o centros educativos. Ok, perfecto. Darlene. Entonces me colocaste la responsabilidad del futuro tuyo de motivarte para poder actuar en la parte pedagógica. Excelente, me encanta ese reto. La verdad, yo no espero que tú seas como yo. No espero espero que tú seas como tú y que tú puedas aprender a partir de los cánones o que te da, las cosas que te da la vida. Recuerda, y voy a arrancar contigo en una frase importante: la universidad no hace la persona, ni la institución. La persona se hace y se construye a partir o desde la base de sus propios criterios y de sus propias motivaciones. En otras palabras, yo le puedo decir la frase que me regalaba mi abuelita: yo a usted le puedo dar comida, toda la comida que usted quiera, pero ganas yo no le puedo dar. ¿Sí? Ahora, entonces, partiendo desde ese principio, ¿hasta qué punto puedes llegar tú con la formación? Pedagogías, lo decía ahorita la compañera Luz, hay muchas estrategias, hay muchas didácticas, hay muchas, ¿sí? ¿Cómo vas a enseñar? Hay muchas formas. Lo único importante es que tú escojas de acuerdo a lo que tú sabes y que escojas de acuerdo a lo que vas aprendiendo. Ahí se llama una palabra, se llama aprehensión, tiene una H intermedia, que tú puedas sacar, extractar, robar de los demás un conocimiento para generar un conocimiento propio. Por eso es importante hacer lo que estamos haciendo en este momento, que se llama un SQA. Es un un diagnóstico. ¿Y para qué sirve este diagnóstico? Precisamente para saber con qué personas estoy contando, porque esas personas me van a servir a mí precisamente como apoyo a todo el proceso y a todo el contexto. Es posible que hablemos de gastronomía y ya sé que tengo a alguien que me puede servir. Es posible que hablemos de administración de empresas agropecuarias y ahí tenemos a 2 personas ya, a Fiodor, tenemos por ejemplo para enlazarlo. Tenemos a alguien que me hable, por ejemplo, la parte gráfica, que nos va a ayudar sobre el tema de las estrategias didácticas o las herramientas didácticas, que puede compartirnos una información totalmente diferente, por ejemplo, a partir de Canva, a partir de otras herramientas que utilizan Photoshop, yo qué sé. Sí, herramientas que son gráficas. Y si no, pues podemos ir para programas más elaborados, Sony Vegas Pro, y podemos irnos para unos programas de audio, bueno, cosas como esas. Gracias por el reto. Vamos a ver qué podemos hacer para que tú te puedas como orientar y guiar frente a este proceso de contabilidad y poder enseñar. Muchas personas deben construir lo que es su personalidad y su carácter para poder ser un buen docente y para poder formalizar lo que es la parte educativa. Pero te agradezco. Voy a dar la palabra en este momento a Calmides, espero que lo haya pronunciado bien, discúlpeme si lo hice mal. Muy buenas noches, Edwin. Buenas noches, compañeros. Para mí es un placer estar hoy junto a ustedes. Los saludo desde la ciudad de Santa Marta. Yo soy servidor público, hago parte de la Aeronáutica Civil, supervisor de gestión de servicios de tránsito aéreo. Ya llevo 8 años en servicio. En el transcurso de los últimos 2 años me han venido presentando ofertas para que pueda brindar apoyo en la parte de la docencia, lo que corresponde a los servicios de información aeronáutica, que es el área en el que me desempeño. Y llevo posponiendo este curso ya más de un año y medio, pero pues por circunstancias he tenido dificultades para poder finalizarlos, pero pues creo que esta es la oportunidad para sacarlo adelante. Bueno, y espero llenar sus expectativas, claro que sí. Tienes un gran reto frente a la comunidad y frente a lo que es el tema de capacitación. Veo que tienes el don de la palabra también, hablas pausado, tienes ritmo, a diferencia de muchos de los profesionales,
yo puedo ser, por eso me gusta que encienda la cámara, porque yo puedo ver a partir de la gestualidad, de cómo se expresan y cómo transmiten la información, cuál llega el proceso de seguridad. Por eso es importante para mí que encienda la cámara. Cuando tú hablas, tú generas un proceso de respiración y ese proceso de respiración tiene unas pausas que son importantes. Ahora, eso te da como parte de la seguridad. Ahora, intenta manejar o deberías manejar a partir de eso los ritmos vocales para poder implementar un poco más de potencia frente a los procesos y vas a ser muy convincente, extremadamente convincente con lo que haces. Muchas gracias. Sí, tengo manejo de frecuencias y comunicamos mucho por extensión, entonces a veces tenemos que ser como muy parcos a la hora de la información que damos. Entonces, la idea es esa, aprender, buscar maneras de crecer, mejorar la expresión y tratar de hallar el sentido a lo que es la comunicación, que los que reciban la comunicación puedan interpretarla de manera clara. Eso sí, que el emisor también sea claro y explícito. Bueno, entonces ahí los dejo con... Muy bien. Así es, excelente lo que estás diciendo y ojalá de todos aprendamos. Por eso es importante, yo voy a tratar de mis clases, voy a tratar de darles unos truquitos, unos tips, unas herramientas que pueden utilizar en sus trabajos, en sus procesos, que les pueden ayudar a mejorar ciertas características particulares de lo que ustedes son. Sí, como personas, sin importar la profesión. Como pueden ver aquí, de muchas áreas, muchísimas áreas, muy diversas, diferentes edades, diferentes gustos, diferentes sabores, por así decirlo, y desde eso es que vamos a aprender. Tenemos gente de Santa Marta, veo que tenemos gente de Pasto, tenemos gente de Medellín, de Pereira, eso es la gracia de la virtualidad. La única misión, como les digo, es como meterse dentro del rollo. Todo este tema de la pedagogía, vamos a hablar desde la parte de la historia, pero vamos a hablar un poco de la parte moderna, de la parte contemporánea, de las nuevas estrategias, cosas como estas. Luz Ángela, ¿pides la palabra? Claro que sí. Profe, para complementar lo que usted está diciendo referente a lo de la cámara, es cierto. Yo pienso que cuando uno tiene la posibilidad de hacer contacto con las personas, eso le va a permitir a uno también liberarse de muchos miedos. Porque siempre recuerdo una frase que decía mi mamá y es que el micrófono come gente, ¿sí? Entonces yo pienso que el primer paso para uno perder la timidez y más cuando uno se enfrenta a estudiantes es a través de este tipo de interacciones donde uno puede ver a las demás personas, ¿sí? Entonces eso le ayuda a uno a soltar ese miedo de hablar. Mientras todo, yo pienso que todo en la vida, lo que uno aprende, pues también es de constancia, ¿no? Entonces, cuando uno practica, llega un punto en que ya usted pierde ese miedo. Eso era lo que quería aportar. Tienes toda la razón. Y en cuanto a eso, los docentes tenemos unos limitantes, pero también tenemos unas fortalezas que debemos comenzar a trabajar. Y todo eso se practica, como lo dices, tienes toda la razón. Entonces, cómo vocalizar, cómo pausar, cómo estructurar, cómo bajar el volumen para que la gente comience a generar una frecuencia sin necesidad de que yo comience a invitar. Por ejemplo, como eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo utilizar, por ejemplo, los ojos? ¿Cómo debo enamorar con los ojos? ¿Cómo debo hablar con los ojos? ¿Cómo debo sonreír? Ahora, tranquilos que no es necesario tener la cámara encendida todo el tiempo. Solamente es cuando vayan a participar, pueden encenderla porque el ancho de banda se les puede cortar. Entonces, pues, lo importante es que me puedan escuchar, no tienen que tener encendida todo el tiempo. Yo también la voy a cortar ahorita para que ustedes me escuchen. Por favor, cuando van a participar, levanten la mano y ahí sí nos metemos en materia. Son las 8:15, un saludo a los que acaban de llegar. Tenemos 27 personas en conexión. Hoy saludamos a 10 personas, hoy se me conectaron 10 personas. Tengo a Flor, que sería la última persona que se va a presentar el día de hoy. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches. Flor. Ok. Bueno, en las formaciones conmigo yo tengo unos parámetros que son específicos. Recuerden que hay dos palabras claves. Uno que es participar y otro es que estar involucrado. La gente participa solamente con ingresar a la formación. Allí están participando. Sin embargo, estar involucrado es cuestionar, es levantar la mano, es hablar, es participar, es introducirse en la formación y en estas charlas que tanto pueden generar. Mientras tanto, también como códigos sociales, como códigos de grupo, yo les pido por favor que levanten la mano para no interrumpir de pronto el comentario a alguien, generar un orden específico de contestar. Yo voy a ayudarles en el proceso de entrada y en el proceso de salida de esta formación. En esas palabras, lo que les quiero decir es que tranquilos, que yo voy a ayudarles con el tema de cómo presentar, por ejemplo, una evidencia, cómo guiarlos con la presentación de los procesos, cómo navegar en la plataforma, que es una plataforma nueva,
Y adicional a eso, pues si ustedes tienen una pregunta específica frente a un acto pedagógico, yo con mucho gusto les voy a enseñar o les voy a partir de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Mi nombre es Edwin Hoyos García. Yo soy licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Yo soy magíster en Administración de Recursos Humanos. En el SENA llevo 19 años, completo 19 años como formador. He sido conferencista internacional, he sido representante en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Brasil, en diferentes países, aportando el proceso de programación neurolingüística frente a los procesos educativos. Soy parevaluador, hago parte de Colciencias, hago parte de instituciones de la Mesa de Estabilización, entre otras. Soy empresario y, bueno, dentro de eso, lo que yo les digo, estoy para servirles. Yo no tengo la información, aparece en Google, la información la tienen todo eso. Desde mi experiencia, con muchísimo gusto, voy a hablarles desde todos los ámbitos que he estado, por ejemplo, a partir de la comunicación. He estado en todas las comunidades vulnerables, pasando por el ejército, la Fuerza Aérea, he estado con los programas de reinserción, he estado con programas de negritudes, afrocolombianos, he estado con programas de módulo cero, de estabilización, ética, liderazgo, trabajo en equipo, formulación de proyectos, todo ese proceso. He ayudado a formular proyectos también, y pues eso me ha servido muchísimo en cuanto a lo que es la parte de la experiencia. Ahora, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países en el tema de pedagogía, y eso me ha enseñado más a mí de qué es lo que pasa en el mundo contemporáneo y qué es lo que pasa en las otras partes, que todos pensamos en qué bueno, cómo es la educación en Estados Unidos, cómo es de buena la educación en México, cómo es de buena la educación en otros países, y quizás subvaloramos un poco lo que es la formación en Colombia. Desde allí yo les puedo decir desde la experiencia qué pasa en cada uno de los países, cómo se trata la educación en otros países, por qué somos privilegiados de tenerla posiblemente como los recursos que tenemos frente a la formación. Al alcance, sobre todo de estos procesos. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta formación. Recuerden que yo solamente daré unos conceptos frente a lo que he vivido y lo que he experimentado a partir de estos 19 años. Y con muchísimo gusto soy, digamos que carta abierta para ustedes para poder tratar de explicarles o enseñarles lo poco que sé. Ahora, voy a enseñarles entonces en este momento, para que no se desvíen conmigo, voy a enseñarles cómo funciona la plataforma. Pues lo primero, les voy a dar un tip como para trabajar los cursos virtuales. Lo primero que ustedes tienen que hacer es descargar el cronograma. ¿Cómo se descarga el cronograma? ¿Por qué es importante descargar un cronograma? Porque el cronograma es el que me da, cuando ustedes hagan un curso virtual, lo primero que hagan sea descargar el cronograma, porque el cronograma es el que me permite ver qué actividades son las que van a calificar. Y uno, como curso virtual, pues realiza solamente las actividades que van a calificar, ¿cierto? Las otras actividades son importantes, y entonces uno las realiza solamente si quiere generar un concepto adicional frente al proceso. Por eso es tan importante. Ahora, si yo me baso en las calificaciones particulares y puedo leer el material, pues puedo ahorrar tiempo, puedo consumir un tiempo de una manera especial. Esta plataforma que ustedes ven aquí, si ustedes la tienen en este momento, van a presentar las siguientes características. Pues encontramos dentro de la parte izquierda, pues tenemos el título, Inducción a Procesos Pedagógicos. Este es uno de los códigos que ustedes presentan en cuanto a la formación. En la barra izquierda, en la barra de herramientas, encontramos como unas barras que tienen anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros, evidencias y entre otras informaciones que les voy a transmitir en este momento. En la palabra contenido del curso, que es el cuarto ítem, yo tengo que identificar la palabra proyecto que está en la parte izquierda de sus pantallas, y cuando pulso encuentro toda la información que vamos a trabajar en este programa. Ahora, para arrancar con las evidencias, encuentro el primer punto que se llama información del programa. Allí se presenta el diseño curricular, que es este, y ustedes encuentran una presentación en multimedia, encuentran una presentación descargable y el diseño curricular. Esto, si ustedes lo quieren guardar en su información, pues sería pertinente. Aquellas personas que quieren arrancar con el tema de pedagogía y que posiblemente puedan dar formación de pedagogía, esto lo pueden descargar y guardarlo en su computador, sería importante. Ahora, si yo voy a las normas y reglas de requerimientos del programa, pues simplemente le doy clic encima de cada documento, cada ítem que se me va desplegando, cada desglose, y le doy la palabra normas, y allí me va a descargar una información en un formato PDF, que es un formato de lectura. Esta información solamente como información del programa. Ahora, yo voy a la palabra cronograma,
Y como les decía, solamente se despliega. Aquí en la parte central me aparece la palabra cronograma. Yo lo pulso y esto me va a abrir el cronograma, pero lo puedes descargar en su computador. Le queda inmediatamente en la señal de descargas. Aquí podemos identificar, si están siguiendo ya les voy a mostrar acá, qué pena, ahora sí lo están viendo. Entonces, aquí cuando ustedes descargan cronograma, ustedes van a poder observar lo importante que es la información que les voy a dar. Esta formación arranca el día digamos que en el sistema estaba pautada para el sábado 16. Por requerimientos arranca el día de hoy y entonces estamos con el proceso para hacer lo que corresponde a la información. Entonces, el 16 formalmente arrancó la formación, pero la fecha límite de recepción de actividades está para el 10 de octubre. Por favor, guarden esa fecha. Son 4 sesiones en vivo, ¿sí? Pero ustedes tienen todo este tiempo, exactamente un mes, para poder presentar la formación y la información. Como actividades iniciales, aquí les estoy colocando una parte. Como actividades iniciales, pues el sistema nos pide varias cosas. El primero, que por favor todos actualicen los datos personales, ¿sí? La actualización de los datos personales es importante. ¿Por qué? Porque queremos que a las personas les lleguen los certificados con el nombre que corresponda y con el número de cédula que corresponde. Si ustedes tienen algún inconveniente después de actualizar los datos, aquí vamos a presentar un manual para que ustedes puedan tener esa información, que es para recuperar esa información. Si no pueden, no hay ningún problema. Aquí aparece la palabra inicial, entonces dicen actualización de datos. Mira, recuerden que estamos en la palabra proyecto. Actualización de datos, le dan clic y aquí pueden descargar el manual que les dice a ustedes cómo pueden actualizar los datos. Si no pueden hacerlo por este esquema, les recomiendo que por favor se acerquen a un SENA bien cercano para poder registrar toda la información. Aquí les estoy mostrando, solamente con darle clic al enlace, aparece el tema de actualización de datos, de actualizar datos. Este es el manual para poder realizar esa actividad. Muy bien. Ahora, la segunda actividad son las respuestas de sondeo de conocimientos previos. Eso es lo que estamos haciendo, de saber qué saben ustedes. Vamos a hacer una pregunta problematizadora para saber qué es lo que ustedes saben. Entonces aquí le damos, también acá estamos en el tema del sondeo de saberes previos, es como una especie como de evaluación. Le dan clic allí y van a dar presentación de la evaluación. No hay ningún problema, se la presentan, solamente se pulsan encima del link y esto lo va a llevar al esquema de conocimientos de sondeos previos. Este es un esquema no calificable, pero pues es importante hacerlo. Y también pues la presentación de los compañeros en el foro social. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, ustedes tienen 3 foros, el foro social, que les voy a mostrar en pantalla. El foro social, solamente le dan pulsar ver foro, y aquí van a escribir, van a tener el de foro de dudas e inquietudes, el foro temático, el foro social. En el foro social, ustedes solamente tienen que pulsar la palabra responder y allí se presentan, le pulsan texto enriquecido, activar texto enriquecido, y cuando activan el texto enriquecido, ustedes hacen una presentación de quiénes son ustedes. Por ejemplo, ya lo hizo Flor Yolima, muy bien. Suhey Hanner, lo hizo muy bien. Astrid Paola, Laura Vanessa, ahí lo están haciendo. Muy bien por esa participación. Entonces ustedes hacen la presentación desde este foro social. Digamos que esos son los primeros requisitos de este curso. El material es un material que es del mismo a nivel nacional. Este material es otorgable. Yo no lo creé, la verdad. Debo decirle, todas estas evidencias y todas estas pautas las crearon a nivel nacional. Yo simplemente soy el traductor de este proceso y pues vamos a trabajarlo de esa manera. Entonces aquí les pongo la fecha. Hoy, 18/09 de 2023 a las 8 de la noche, vamos a encontrarnos. Hay un foro temático, dice el proceso pedagógico del SENA. Este habla sobre cómo es el proceso pedagógico que se ha formado en el SENA, que después es cómo se traduce. Eso es de la semana 1, o sea, esta semana. Son 4 semanas. No es calificable. El segundo evidencia es una evidencia de conocimiento, que es una prueba interactiva,
que esa es también no calificable, es el fundamento pedagógico, es correcto, esa no es calificable. La única evidencia calificable para esta semana se llama un mapa mental, es bases epistemológicas. ¿Sí? Ese es el único documento calificable para esta semana 1, que corresponde a una unidad temática de contextualizar el fenómeno educativo en relación con los procesos socioculturales y sus bases epistemológicas, pedagogía dentro de un marco histórico reflexivo. Eso es lo que se pretende a partir del cronograma de actividades. Esta actividad inicia el 16 y termina el 22. Pero ojo, recuerden que si ustedes no pueden presentarla en estas fechas, la actividad queda abierta hasta el último día de formación, ¿sí? Para que lo tengan muy presente. Que recuerden que el último día de formación es el 10 de octubre, ¿sí? Todas las actividades estarán habilitadas. Si ustedes son, digamos que tienen más tiempo y pueden hacer la actividad de la semana 1, de la semana 2, de la semana 3, en una misma semana o en un mismo bloque, lo pueden hacer. Es totalmente abierto. Sin embargo, yo voy a explicar semana tras semana cómo es que se deben presentar los esquemas y qué es lo que se debe hacer. Ahora, si seguimos leyendo el material, vamos a la actividad número 1. Aquí van a encontrar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje usted lo pueden descargar dándole clic en el aquí. Y allí van a encontrar todo lo que corresponde a la guía. Esta es una sola guía para todo el proceso. Lo que corresponde a la semana 1, lo que tiene la semana 2, lo que tiene la semana 3, y así sucesivamente en cada una de las semanas. Importante que ustedes puedan saber qué es lo que se va a trabajar y qué es lo que tiene este material como preparado para el proceso. Ahora, en cuanto a la actividad de mapa mental, si ustedes quieren hacer un mapa conceptual, si ustedes quieren hacer otro tipo de mapa o esquema, es válido. No es necesario como basarse solamente en ese proceso, sino que ustedes puedan presentar gráficamente o con un ideograma o cualquier tipo de esquema, puedan presentar esos conceptos sobre el material de formación. Luego continuamos con el proceso de encuentro, una prueba interactiva, conectando ideas. Esto es como una especie como de evaluación, una actividad interactiva. Ustedes solamente le dan aquí como ver SCUM, y en el ver SCUM van a encontrar lo que corresponde a este proceso. Le dan inicio y pues comienzan la prueba interactiva. Son 10 preguntas y solamente dándole clic a la derecha van a poder acceder a esta información. ¿Listo? Ahora, en la parte de abajo dice material de formación, actividad de aprendizaje 1. Este es el material, hay uno que es de multimedia y otro es de material descargable. Yo les recomiendo que lo descarguen siempre porque después de que ustedes les acabe el curso no van a tener este material. Esta es la información que vamos a trabajar el día de hoy, que yo ahorita entraré como en materia para poder explicarles, hacerles un resumen de todo esto todo este material que les compartió el SENA. Y bueno, continuando entonces con la plataforma, les voy a mostrar solamente otros puntos que son importantes. Las evidencias, ¿cómo hacen ustedes para cargar las evidencias? Cuando ustedes, acá les recomiendo que ustedes lean, por favor, lean muy bien las evidencias, lean muy bien cuál es la evidencia que van a subir, porque aquí en esta plataforma verde aparece como en forma de desorden. Aquí viene que el mapa mental de bases epistemológicas aparece en la parte final. Yo solamente pulso encima del nombre y al pulsar encima del nombre, pues me habilita o me abre lo que corresponde al tema de la evidencia. Si ustedes tienen un archivo, o digamos que hicieron un documento en Word, un documento en Excel, o tienen un PowerPoint, o tienen, digamos que un documento, no sé, un Canva, o lo que ustedes tengan como archivo, solamente le dan adjuntar un archivo y allí lo anexan. Y aquí en la parte donde está el recuadro, donde está el cuadrito, ustedes van a pulsar, van a escribir envío evidencia 1, que les saludan, Edwin, ¿cómo estás? Yo acá te envío la evidencia número 1 y adjuntan el archivo, o si ustedes lo tienen como un documento con URL, pues simplemente adjuntan la URL en esta parte del HTTP y le dan lo más importante, es agregar la palabra, adjuntar el archivo y darle la palabra contesta. O sea, no le olviden adjuntar, darle pulsar la palabra adjuntar y después le dan la palabra contesta. Cuando usted le dan contesta, a mí me llega la información y por tal motivo yo verifico.
Yo soy muy juicioso, yo leo todos los comentarios que ustedes hacen, yo leo todo y a todas las personas les contesto. Por eso no duden en escribir, no duden en comentar los procesos. Ahora, todas estas sesiones están, en las evaluaciones es importante tener lo siguiente. Cuando estén las evaluaciones, pulsen la palabra evaluación y aquí dice pruebas de conocimiento. Entonces ustedes, por ejemplo, saldría por ejemplo, la primera prueba. Ustedes le dan ver evaluación y contestan la evaluación. Estas son una presentación de lo que son las pruebas, están las preguntas y el finalizar. Entonces, por eso es importante que ustedes vean las preguntas y puedan hacer la evaluación. Ahora, dentro de esta carpeta van a encontrar las sesiones en línea. Todas estas sesiones van a ser grabadas para poderlas compartir 2 días después de generado. Por ejemplo, hoy se está haciendo esta sesión en vivo y yo lo único que hago es que el día miércoles estoy subiendo este video para que ustedes puedan verlo, para que puedan tenerlo allí. Y lo van a encontrar aquí donde dice las grabaciones. Cuando dice sesiones en línea, ustedes encuentran los enlaces para poder acceder a estos procesos. Pero aquí en grabaciones van a encontrar ustedes lo que es la grabación del día de hoy y también los resúmenes de lo que les corresponde a este día. El resumen y el material como de resumen de lo que se hizo en este día. Esto como parte importante. Ahora, partiendo de este principio, les tengo una pregunta. ¿Les es claro la información? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud para poder fortalecer ese proceso? O si damos inicio directamente al material. No, está claro. Todo Ok, claro, profe. excelente. Entonces, aquellas personas que, de todos modos, las personas que... Señora. Buenas tardes. Bueno, le habla acá la señora Oti de acá de Lebrija. Es que hasta ahorita pude conectarme, entonces no entré bien en todo lo que su merced dijo, ¿no? Entonces, pues ahí no lograba poder entrar tal vez porque el internet está muy débil acá. Yo vivo en una zona rural. Señora Oti, una pregunta para ti. Señor. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, sí, señor. Gracias. ¿Has hecho anteriormente cursos de virtuales? Sí, profe, sí, señor. Cuando estábamos en pandemia. Ahorita la plataforma cambió a territorio, pero prácticamente es igual. Es que tú encuentras en evidencias, las evidencias que tú vas a plantear, las evaluaciones están en el punto, en el enlace. Ustedes el ingreso lo hacen por Senasofía Plus, ¿cierto? Cuando ingresan a estos cursos, ingresan por www.senasofía Plus, ingresan con su clave y con su contraseña. Y ahí pues le permiten ver la información. Ahora, es importante que de este proceso, bueno, tú sabes que ya va a quedar grabada la información y solamente lo que estaba explicando ahorita es el uso de la plataforma, de dónde encuentran el material, que el contenido del material lo encuentran desde su proceso, lo encuentran desde desde la plataforma y pues ahí van a encontrar todo lo que corresponde a esta información. En otras palabras, cuando tú ingresas a la plataforma vas a ver el pantallazo de esta manera, como recorderis. Y vas al contenido del curso, que es el cuarto ítem. Y en el contenido del curso encuentras todo el material o todo el proceso que se va a trabajar en esta formación. Digamos que como característica importante. Ahora, aquí tú solamente tienes que descargar los materiales en tu computador y así lo pueden realizar. Yo les recomiendo a todos ustedes, si van a ingresar en este proceso de formación, que los trabajos los hagan desde un computador, porque en el celular es muy complejo, es bien complejo hacerlos. Entonces, los que tengan acceso al computador, pues sería muy interesante que lo puedan hacer para resolver sus actividades. Ahora, hay otra cosa que es importante y es que Ok, ya silencié el micrófono que estaba activo. Entonces es importante poder hacer las actividades, pues si tienen preguntas con muchísimo gusto. Yo les voy a colocar aquí, voy a crear un grupo del WhatsApp. Está creado el grupo a partir del SMS.
Porfa, para que estés pendiente del micrófono que se te está activando. ¿O tienes alguna pregunta? No. Entonces, pues, ¿qué? Medios de comunicación. Entonces, representante de nosotros, Ricardo Orlando. ¿Tú de Hanner Gómez? Ok. Una mecedora allá, tarareando la melodía, pero no solamente salió de su casa a buscar otros horizontes y lo que en ese momento lo acompañó. Compañero, por favor. Bueno, estoy tratando de apagarle. ¿Tú de Hanner, cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Ya tiene la cámara encendida, veo. Ok. Entonces, lo que estamos explicando solamente es el material, para que ustedes sepan cómo descargarlo, que lo puedan leer y que puedan llegar a la información para poder tener ese proceso. Solamente estamos en ese proceso, estamos presentándonos y pues ya en este momento yo voy a entrar en materia de lo que corresponde al material del curso. Entonces, como material del curso, pues este material pues me presenta como cierta información, pero sí es importante que ustedes me digan si tienen alguna duda de lo que yo he explicado, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Si me dicen que no, voy a arrancar en materia. Importante, si ustedes ya han hecho cursos en el SENA, saben que solamente tienen el material y tienen pues como la información que allí se presenta, que dependiendo de las actividades se hace un conglomerado del 70% de la formación. El que cumple con el 70% pues pasa y pues nosotros vamos a estar siempre dispuestos a poder contestar. Mi número telefónico en cuanto al tema del WhatsApp, lo voy a colocar en este momento en el programa, en la parte superior, para que ustedes puedan guardarlo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto. Esto normalmente no se hace, pero yo lo voy a hacer con ustedes para que me puedan contactar vía WhatsApp, me escriban y yo con el tiempo que digamos que pueda requerir para el proceso, yo voy a darles todo mi experticia frente a eso. Por favor, les pido con todo el cariño que me conserven estos tiempos, ya que tengo mucha gente y pues cuando yo contesto, de acuerdo como al tiempo de llegada o el tiempo de que cada uno vaya participando, puesto que a veces me escriben mucho y yo trato de solo darle una solución a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces el teléfono está allí en pantalla para que lo tengan de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados de 8 a 2 y lo dejo como para que ustedes lo puedan tener. Por favor, les pido, como le digo, yo cuando tengo clases no contesto, déjenme el mensaje, con mucho gusto yo les devuelvo la información. Estén pendientes del WhatsApp, yo les voy a mandar los anuncios, también les voy a enviar por el correo electrónico, les mando los videos, les mando evidencias y tipsitos que yo tenga para poderles compartir, con muchísimo gusto lo voy a hacer. ¿Sí? Ahora voy a hablarles lo que corresponde a este tema. En el material, si ustedes lo pueden descargar en este momento, van a saber que el material habla sobre lo que es la educación y la conceptualización de las relaciones en la parte educativa. Nos hablaba como un primer apartado este esquema, nos hablaba de un eslogan, un título que dice que la educación en el ojo del huracán, catalizadora núcleo de la solución de problemáticas sociales. Eso lo dijo Paulo Freire. No importa que este contexto esté echado a perder. Van a hablar mucho en la educación colombiana actual y en el mundo, van a hablar mucho de que la educación está muy mala, que mire, y la culpa siempre va a ser del docente para un mundo exterior, para un mundo político, para un mundo cultural, para un mundo externo. El que está mal es la educación, pero se comprueba más que otra cosa que es que la educación no parte solamente de los criterios de que solamente el profesor es el que enseña. Hay que partir de que todo el mundo está partiendo de que todo el mundo enseña de una manera diferente. Y digamos que en una aula se construye y en otra se destruye parte del concepto o parte del comunicado. Es tan importante como esto, entonces hablar sobre lo que es la educación y lo que es la pedagogía. Hay profesores o hay personas que todavía enseñan de acuerdo a como ellos aprendieron. No estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que los métodos muchas veces pueden ser ya han evolucionado y se han transformado. Se ha transformado en cuanto a lo que se debe pensar con el tema.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de educación, la educación, por ejemplo, es un fenómeno que es aislado de todos los procesos. ¿Por qué? Porque se debe conectar lo que es la cultura, la sociedad y el contexto. Dentro de esos tres se debe mencionar que hay muchos factores que influyen. Muchos factores que influyen en esa buena educación. Por tal motivo, uno no puede medirse no puede medirse con otro país frente a lo que corresponde, porque siempre está esa triada. Entonces, siempre tiene que existir una cultura, una sociedad, y tiene que existir lo que corresponde a un contexto. Ahora, entonces, factores como la política, como la economía, como la familia, pueden ilustrar qué es lo que está pasando verdaderamente. Ahora, este libro o este esquema también habla de que la pedagogía debería hablarnos entonces de las teorías y de los modelos. Entonces, ¿qué es lo que se habla epistemológicamente sobre la profesión? Se habla que un docente han existido a partir de los tiempos muchas herramientas para mejorar los procesos de enseñanza. Y ahí partimos con el principio. Adela, cuéntanos. Adela. Adela. No, profe, era Luz Ángela. Bueno, Luz Ángela, cuéntanos. Pues en referencia a lo que usted está hablando sobre el contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que usted dice que uno no se puede comparar con otros países, ¿sí? Y es correcto porque, por ejemplo, digamos, en otros países, si hablamos, por ejemplo, un caso específico de Estados Unidos, lo que es la parte de las tecnologías y todo lo que tiene que ver con el cuento de las TICs es mucho más avanzado que en un país como, por ejemplo, Colombia, que hay zonas rurales donde todavía ni siquiera hay acceso a luz, por ejemplo. Sí, ahora mucho menos acceso a internet, ¿sí? Como por lo menos lo que estaba hablando la compañera, que ella no escuchaba bien porque en el lugar donde ella está, pues obviamente la recepción de internet es pues mala, ¿sí? Entonces por eso o sea, pienso yo que cada país, de acuerdo a todas las herramientas que tenga, pues así mismo va evolucionando su educación, ¿no? Ajá, tienes toda la razón. Y precisamente el conocimiento o el desconocimiento que tenemos muchos docentes a veces nos da miedo poder conocer cosas que van un poco más allá. Mire, las circunstancias hicieron que, por ejemplo, a partir de la pandemia, la gente aprendiera de lo que es la parte de los sistemas. Sí, pero fue como a la fuerza, porque si no hubiese pasado la pandemia, todavía seguiríamos atrasados con muchas cosas. Y no nos hemos dado cuenta que como docentes actualmente aparecen muchas estrategias para poder enseñar y muchas formas. Digamos que ahorita la tecnología sí se presta para poder formar y para poder hacer cosas a tiempo récord. Miren, está apareciendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha hecho que usted evolucione de manera sustancial todo un contenido, todo un contexto y que pueda abordar temas que usted en la vida podía hacerlo gráficamente, con un avatar, con un texto, transformar en documentos, hacer operaciones en cuestiones de segundo. Cosas como esas son tan evidentes que se está pasando. Lastimosamente, países como Colombia se piensan muy centralizados. Todo, digamos que parte de Colombia hacia las periferias, ¿sí? Y entonces cada quien tiene que buscar a partir de sus propios recursos cómo fortalecer eso que tiene. Esa es una gran dificultad. Pero esto también hay que caber la oportunidad que cuando las personas sí tienen la oportunidad o tienen el espacio, la tecnología para poder presentar procesos, pues ahí es cuando llega la verdadera esencia de lo que tú eres como potencias tu propio trabajo. Mucha gente se vende muy barato, muchos docentes se venden muy barato. Yo recuerdo que, digamos que yo tuve un profesor de la universidad y él nos hablaba, ¿ustedes quieren tener plata? Y yo les decía, todo el mundo decía, claro, todo el mundo, ¿quién no quiere tener plata? No, es que si ustedes quieren tener plata, esta no es la profesión, porque es que la profesión de docente es para servir. Pero si ustedes quieren tener plata, entonces sean o directivos de un colegio, o dueños de un colegio, o dedíquense a otra profesión. Desde ahí hubo una dualidad frente a lo que es verdaderamente la formación. Pero yo sí pienso que para ser docente tiene que tener vocación necesariamente. Pero ¿por qué siendo docente yo no puedo vender otros servicios o otros productos? Ahí es que nosotros como docentes de diferentes ramas, de diferentes materias, yo tengo que comenzar a escribir un libro, tengo que comenzar a generar diseños curriculares para vender diseños curriculares. Yo puedo comenzar a asesorar empresas, porque hay empresas que tienen que hacer un seguimiento y un plan de entrenamiento de sus trabajadores. Desde ahí es que yo tengo que abrir mi vínculo para poder enseñar un proceso diferente. Y ese proceso de enseñanza me dice que yo puedo llegar un poco más allá de las cosas.
material. Ahorita el material está muy desorganizado, la gente todavía sigue actualizados con procesos muy viejos. Ahí es cuando, por ejemplo, Luis Felipe puede ser muy fuerte y puede decirle a una universidad, a un colegio, venga, yo les puedo cambiar todo su sistema para hacer un sistema de interacción con el medio de un e-learning, por así decirlo. Voy a trabajar de que los profesores pueden ser de consulta a nivel de inteligencia artificial. Uy, ¿cómo así? Entonces, todas las empresas tienen que comenzar a evolucionar y a formarse para eso, para el cambio, qué es lo que está ahorita en tendencia, cómo está cambiando la educación, pero también cómo puede fortalecer. Mire, hemos olvidado cosas que son tan importantes, hemos olvidado, por ejemplo, los audiolibros. Ahorita están entrando nuevamente en vigencia. Cómo generar un audiolibro y comenzar a que los niños recuerden, porque tengo que generar con los niños, con los adultos y con las demás personas un criterio. Y no solamente el criterio, sino que la gente tenga un aprendizaje que se llama aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es lo que tú les dejas. Tú les das problemas, tú les das situaciones, tú les creas momentos, proyectos, para que ellos construyan el conocimiento y a través de ese conocimiento generen un aprendizaje significativo. O sea, que le va a perdurar a través del tiempo. Es por eso tan importante nuestro rol en la sociedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo ahorita les voy a entrar como en contexto y a partir de este documento, que me parece interesante que lo lean, hay muchos problemas que han pasado. Por ejemplo, dicen, no, es que no hemos tenido oportunidades, no, es que no hemos tenido muchas circunstancias que favorezcan a nuestro proceso porque no tenemos computadores, internet o algo así. Y han visto, por ejemplo, que en Estados Unidos han habido asesinatos, han habido robos, han habido personas que llegan a disparar, y eso se han estudiado en los mejores colegios de Estados Unidos. Han estudiado supuestamente con las mejores condiciones y con todas las condiciones que debería tener un verdadero aprendiz en un aula o en un ambiente de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Ahí es cuando este debate se debe generar y este paradigma sale entonces, que no es la institución ni lo bello de la institución lo que forma, sino los valores, los principios, los criterios, ¿cierto? Como lo que pasa, el sentido de la vida y el sentido del compañerismo. Ahora, mucha gente no es cívica, y como no es cívica no puede compartir esa parte del civismo, de dar la silla, de dar paso, de comunicarse con las demás personas, de poder entablar una comunicación. ¿Pero por qué? Porque no tienen ciertos criterios personales. ¿En qué sentido? Bueno, no han manejado o han potenciado ese sistema. No estoy hablando que todo el mundo, estoy hablando que unos cuantos de la sociedad. Comunicación asertiva. La comunicación asertiva no solamente es para la gente, la comunicación asertiva es para consigo mismo. Y ahí entonces estamos trabajando una teoría que se llama la teoría, mi esposa me dice que no lo diga porque a veces es complejo, porque es la complejidad, teoría de la complejidad. Frente a ese esquema, se habla que existe un yo, pero existe un otro. Y como existe un otro, pues yo puedo comenzar a complementar la información. Entonces, comunicación asertiva. Ahora, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿Cómo hago yo para comunicarme? Lo decía ahorita el compañero de Santa Marta. Decía, es que es importante aprender a comunicarme, pero es que la comunicación no solamente es verbal, la comunicación es gestual, la comunicación es corporal. ¿Cómo pones tú los pies cuando tú hablas con otra persona? Si tú eres docente, sabes y aprendes, o eres vendedor, porque tú estás vendiendo un producto y un servicio, y tú eres vendedor de lo que eres tú. Entonces, ¿cómo colocas tú los pies? ¿Cómo colocas las manos? ¿Desde qué posición colocas tus manos para hablar con el otro? Ahora, mi postura, si yo hablo desde esa perspectiva, estoy hablando desde el yoísmo, desde mi yo interno. ¿Y cómo genero entonces una concentración con los demás? ¿Cómo genero un concepto con los demás? ¿Cómo genero una aprehensión de una comunicación no verbal o verbal con los demás? Entonces, todos esos mensajes, todos esas etiquetas que se deben utilizar para generar un contexto educativo tienen que aparecer, y muchas personas no lo saben. ¿Cómo debo arrancar una clase? ¿Cómo debo pautar una clase? ¿Cómo debo generar los tiempos de la clase? ¿Cuáles son los ritmos de un proceso, de un acto pedagógico? Entonces, como esas tan importantes. Ahora, ¿qué estrategia debo tener para poder que mis clases sean efectivas? A mí me han funcionado muchas. Ahí tengo una estructura de una conferencia, de una charla, tengo una misma estructura y me ha funcionado frente a cualquier criterio. Entonces, pero ¿cómo tengo que comportarme frente a eso? Yo les recomiendo siempre, cuando estén en un aula de clase, si ustedes tienen la gente físicamente, que tengan un círculo, que hagan un círculo, y a partir del círculo que ustedes puedan observar a todas las personas. ¿Por qué es importante? Es muy importante porque ustedes pueden determinar a partir de la postura de las personas que están recibiendo la información, cuál es su nivel de aprehensión frente a la información. Ahora, por ejemplo, si tienen una postura en las manos, si tienen la mano acá en el mentón, si tapan la nariz, si se tocan el pelo, todo tiene un simbolismo y todo tiene un comunicado.
que yo tengo que aprender a dominar. Eso se llaman como la corporalidad del ser. Y fuera de eso también tengo que pensar, y eso digamos que Luis Felipe puede ser experto en la parte gráfica, de que existe una triada del color, de que existen unos movimientos en los colores, no solamente en los colores, sino que existen unos movimientos en la colorimetría, que fundamentan mucho un impacto de qué es una ayuda didáctica, de que las ayudas didácticas me permiten aportarle un tema, pero que muchas veces también me pueden disminuir o me pueden quitar al mismo tema, porque pueden estar muy cargadas, porque pueden estar saturadas, porque pueden estar, digamos, como un descontrol. Yo personalmente estoy viendo, por ejemplo, el curso que montaron en la plataforma. Los colores no son llamativos, los colores están rimbombantes, los colores están flotando. Pero si tú te presentas frente a un público, ¿cuál debería ser los colores que debo tener? Existen colores para el trabajo, existen colores para la emotividad, existen colores para el control, existen colores para la neutralidad, cosas como esas. Por ejemplo, ahorita el compañero que estaba de Santa Marta, él tenía una camisa azul. Esa camisa azul celeste, si la recuerdan, es el color de la longevidad. Si ustedes tienen una presentación en algún momento, una conferencia, una charla, si ustedes tienen una camisa de color azul o algo de color azul celeste, les van a perdurar sus palabras. ¿Por qué? Porque el color azul, el significado es que perduran en el tiempo. Ahora, ¿por qué han votado ustedes por las personas que han votado? Muchos de ellos han tenido una corbata de color azul celeste, un pañuelo de color azul celeste, unas gafas de azul celeste. Twitter es azul, Facebook es azul, cosas como esas. Tenemos que estar muy pendientes en cuanto al tema de la formación. Entonces, miren que no solamente basta con un mensaje, basta con cómo lo transmites, cómo lo impulsas. Y entonces, por eso esta lectura nos habla tan pertinentemente de la importancia de que los maestros conozcan y reconozcan la realidad y conozcan y reconozcan las pequeñas transformaciones que pasan en un mundo real y que fomenten el respeto y la empatía entre las personas. ¿Cómo fomentar yo desde el niño o desde la persona adulta en la parte de la colaborativa o en la parte de trabajo? ¿Cómo debo fomentar yo para que esa persona sea valiosa en mi campo de acción? ¿Cómo hago que las personas respeten? Y eso no tiene que ser con imposición, no tiene que ir un poco más allá, tiene que ver con unos códigos sociales. En la parte laboral, si ustedes van a enseñar en la parte laboral, entonces, ¿cómo enseñarle a las personas que todas las empresas tienen unos códigos de ética? Y los códigos de ética es los que le dicen, mira, es que la empresa tiene unos comportamientos y los comportamientos, eso si ustedes salen esos comportamientos, ahí está perjudicando al otro. Entonces aquí estamos hablando de una colectividad, ¿sí? Mire que las cosas van un poco más allá, siempre van a ir un poco más allá. Entonces llega la pregunta, ¿cómo debo enseñar yo? ¿Qué debo enseñar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿Qué es lo que verdaderamente yo quiero transmitirle a las personas? ¿Cuál es mi verdadero enfoque para enseñar? Y entonces, cuando yo hago una evaluación a mis personas, a mis aprendices, a mis estudiantes, yo verdaderamente me estoy haciendo una evaluación a mí mismo como docente, donde digo, mire, me estoy evaluando en que la gente sí me está entendiendo, de que la gente sí me está recepcionando la información. Es más una autoevaluación que una evaluación de conocimientos. Ya no se utiliza tanto la memoria, se utiliza más la aplicabilidad del proceso. Por eso, digamos que en los nuevos contextos de la educación se subraya y se resalta que el aprendiz sea el que causa el efecto del aprendizaje. O sea, él se motiva de acuerdo al contenido y de acuerdo a la información hasta dónde puede llegar. Y ahí sí se generan diferentes influencias del aprendizaje colaborativo. Entonces, es muy importante todo eso que les estoy diciendo en cuanto a los apartes de lo que es la información. Mira, la educación es polisémica, para que tengan como unos conceptos diferentes. ¿Por qué es polisémica? Porque tiene diferentes significados dependiendo de la cultura. Tiene diferentes matices, tiene diferentes estructuras. Ahí aparecen dos palabras. Una es las dos en el latín. Una es educare, por ejemplo, para aquellas personas. Educare, ¿qué significa criar, nutrir, alimentar? Así en la historia se basaba lo que era la educación. Pero también se generó un segundo concepto y un segundo contexto que es educere. Y educere tiene que ver con un esquema que utilizaban la paideia y tenía que ver con guiar, con estructurar, con conducir. Un ejemplo rápido, como para llevaros un poquito la historia. Los esclavos, cuando los esclavos negros llevaban a los hijos de las personas pues, a las cuales ellos eran sus sirvientes,
ellos llevaban los higos por montes y entonces los esclavos decían, mire, cuidado con esa rama, que esa rama tiene chuzos, ahí se puede chuzar. Entonces no pase por este camino. Eso que está pasando por allá es un 100 pies, no lo voy a tocar porque es venenoso. Eso que está allá es una rama que cuando usted tenga fiebre, entonces comenzaron a enseñarle y los conducían por caminos para poder llegar a ciertos resultados. Desde ahí podía, digamos que se le dio un significado a la parte también como de la educación y podríamos decir que podríamos desde ahí arrancar parte de la educación. Sin embargo, si vamos con la antigüedad, sí, existen muchos procesos que arrancaron con Sócrates, se habló de un proceso, se habló del proceso ha aparecido Vygotsky, ha aparecido muchos Hegel, que hablaron sobre, cada uno le voy aportando algo en diferentes tiempos a lo que es el concepto de pedagogía. Entonces, la forma, recuerden qué estoy enseñando, cómo lo voy a enseñar, cuál es la esencia del proceso y la transformación. Eso es importante de todo este contexto. Ahora, las prácticas comunicativas son importantes trabajarlas. ¿Cómo enfatizo en la educación? ¿Qué herramientas de transformación de la sociedad debo trabajar? ¿Cómo debo organizar y expresar las competencias que tienen las personas? ¿Cuáles son los códigos que manejan las personas en diferentes medios, en diferentes edades? Las empresas tienen unos códigos, las personas tienen unos códigos en diferentes contextos. En la cárcel manejan unos códigos. Entonces, ¿cómo tengo que yo acercarme a la información? Yo no puedo llegar con leguleyas o con un idioma muy técnico, muy elaborado a todas las poblaciones. Tengo que tratar de escuchar a la población y de acuerdo al ritmo que tenga la misma población, yo genero un ambiente de aprendizaje. Ambiente de aprendizaje no solamente es un espacio físico, el ambiente de aprendizaje es lo que se genera en la formación, lo que se genera en el contexto educativo y eso es lo que me da una parte para saber si voy bien o voy mal en la educación. Sí, bueno, digamos que en las charlas que estoy trabajando. Siempre se va a manejar una especie que se llama el triángulo del aprendizaje. Entonces, ¿qué es un triángulo de aprendizaje? Se habla de lo que es la educación, el conocimiento y la sociedad. ¿Cómo aplico yo el conocimiento? ¿Hacia dónde va apuntado el conocimiento? Yo tengo que estar buscando siempre para ofrecer un proceso de acuerdo a mi sociedad. ¿Qué es lo que que es válido y qué no es válido? Yo no puedo, ¿será que es válido que yo les enseñe a los niños que están en la costa cómo preparar un proceso sabiendo que no, digamos, si no tienen las herramientas, lo decían acá? Entonces, ¿cómo adapto yo la información para que aprendan un lenguaje? ¿Cómo adapto yo la información para que aprendan un esquema, para que aprendan un método, para que aprendan una estructura? Ahí llega la verdadera esencia del acto pedagógico. Entonces, como en otras palabras, nosotros siempre vamos a servir como mediadores de un concepto. Siempre vamos a ser mediadores de una realidad, de un presente, de un pasado, de un futuro. Vamos a ser mediadores de esa comunicación que existe en todos los ámbitos con la sociedad, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que estar un paso más adelante, mucho más adelante de los procesos. Entonces, lo que se debe invitar como docente, se debe invitar es a reflexionar sobre la actualidad, a reflexionar sobre los paradigmas. Yo les recomiendo que arranquen un proceso formativo. Cuando arranquen ustedes una clase, siempre le hablen de una realidad. ¿Ustedes qué saben sobre tal concepto? Díganme cuál fue la última noticia que ustedes vieron de este programa, por ejemplo, en el tema de diseño gráfico. ¿Cuál fue la última noticia que salió o de esta semana en cuanto a diseño gráfico? Uy, no sé. Ok, entonces la primera invitación es que estén actualizados frente a eso. O sea, ¿qué es lo último que está en tendencia? Así sea solamente en comentario. Bueno, entonces hablemos de otro tema. ¿Cómo está la gastronomía actualmente, por ejemplo, en La Guajira? ¿Cómo está la gastronomía en Valledupar? ¿Cómo está la gastronomía en Medellín? ¿Sí? ¿Cuáles son las últimas tendencias en el mundo en palabras gastronómicas? Y cuando estamos hablando de ese idioma, vamos a decir, bueno, entonces, ¿qué comienzo a inventar? ¿Qué comienzo a generar? Y entra una palabra en juego, la creatividad. ¿Y por qué es tan importante esa palabra? A mí, yo recuerdo que en la infancia a mí me dijeron, Edwin, usted tiene que ser creativo. Yo le digo, bueno, ¿y cómo ser creativo? Y el profesor decía, no sé, pero usted tiene que ser creativo. ¿Sí? El profesor también me decía, usted tiene que ser innovador. Bueno, profe, ¿y cómo soy innovador? No, yo no lo sé, pero tiene que ser innovador. Muchas personas no sabían cómo serlo. Es más, creo que muchos de nosotros nunca nos enseñaron cómo ser innovadores y creativos, pero sí nos exigía la comunidad de serlo. Y existen unos pasos. Uno puede ser creativo en tristeza, uno puede ser creativo en alegría, uno puede ser creativo en muchos momentos de la vida. Muchas veces somos creativos es por imposición. Y ahí es cuando cambia todo el contexto. Una vez había un niño en un colegio,
Y el niño le gustaba dibujar, el niño comenzó a dibujar muchas cosas, porque la profesora lo mandó a dibujar, le dijo, niño, vamos a dibujar. El niño comenzó a dibujar un paisaje muy bonito, de muchos colores, un paisaje con una montaña. Le dijo, niño, ¿usted qué está haciendo ahí? Profe, estoy dibujando. Dijo, no, no, vamos a dibujar flores. El niño, como le gustaba dibujar, dibujó una rosa, dibujó un clavel, dibujó un girasol. Niño, ¿usted qué está haciendo ahí? Profe, dibujando flores. Dijo, no, no, vamos a dibujar rosas. Ok, el niño comenzó a dibujar una rosa amarilla, una rosa blanca, una rosa morada. Niño, ¿usted qué está haciendo ahí? Profe, pues estoy dibujando rosas. Dijo, no, no, vamos a dibujar una rosa roja con un tallo verde. El niño, porque le gustaba dibujar, dibujó una rosa roja con un tallo verde. Por circunstancias de la vida, al niño lo cambiaron de colegio. Al cambiarlo de colegio, la nueva profesora dijo, niños, vamos a ser creativos, vamos a dibujar. Y el niño, por ser creativo, dejó la hoja en blanco y dijo, profe, ¿qué tengo que dibujar? Dijo, no, no, sea creativo, haga lo que usted quiera, lo que primero que se le venga a la mente. Y el niño, por lo primero que se le vino a la mente, era dibujar una rosa roja con un tallo verde. La sociedad ha hecho de ustedes y de nosotros que siempre estemos como marginados en el proceso de información. Siempre estamos, digamos, conductualizados y eso es parte de la educación. La tradicional es que vemos siempre al profesor al frente dándonos una cátedra. La conductista nos decía, ustedes tienen que comportarse de acuerdo a los parámetros de los cánones de la vida, o estos cánones son los que corresponden y fundamentan los procesos. Si usted se sale de esos cánones o esa diferencia, usted es alguien externo, usted es alguien que no vale la pena. Eso pasaba en la antigüedad. Actualmente, todos los esquemas son válidos. Y ahí es cuando ustedes como docentes deben manejar un esquema que se llama estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son los que le dicen a las personas que hay personas que aprenden trabajando, hay personas que aprenden observando, que hay personas que aprenden escuchando, que hay personas que aprenden imitando, y hay muchos enfoques. Entonces, si usted es una persona que normalmente a mí no me entendió, porque yo hablé muy rápido, porque hablé paisa, porque hablé... Cuéntame. Una pregunta. Es que no me levantaste la mano. Dentro de eso. No, es que la estaba levantando por novio. No, no, no lo vi en el sistema. Cuéntame. En referencia a lo que usted dice, eso también va ligado a lo que ahora el nuevo concepto sobre las diferentes inteligencias, ¿no? Porque antes se tenía como la concepción de que el que era inteligente era el que sabía que matemáticas, que español, y se ha descubierto a lo largo de las investigaciones y la psicología ha tenido mucho que ver que hay diferentes, ¿no? Hay personas que son inteligentes, digamos, porque tienen capacidades se desarrollan mejor en la música o en el arte, ¿sí? Eso está ligado a lo que usted está hablando sobre las formas de enseñanza de la persona individual. No los puede ligar. Howard Gardner fue el que inventó las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples le decían a las personas lo que tú estás diciendo, es que hay personas que son muy buenas para matemáticas, hay otras personas que son muy buenas en la parte de espacial, en la parte de las ciencias, en la parte musical, y ojalá y todos tenemos una inteligencia, unos mayor que otras, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso tiene que ver con digamos que con lo que sabe o lo que tiene la persona para poder fundamentar un tema o para poder trabajar algo. Lo otro es como la forma como recepciona la información. ¿Me hago entender? O sea, ¿cómo yo aprendo? Sí, sí. Entonces, yo aprendo más fácil escuchando o imitando o, por ejemplo, venga, vamos a hacer un pan. Entonces yo soy el docente. Yo le digo, bueno, vamos a hacer un pan. El pan, coja la harina, coja la levadura, llévalo al horno. Y se dice, uy, qué pena, no lo entendí. Ok, entonces el profesor puede decir, no, venga, mire cómo yo lo hago, a ver si usted lo aprende. Entonces yo cogí la harina, le eché 2 libras de harina, le eché un cuartico de levadura, le eché mantequilla, y entonces yo lo mezclo así. Y él dijo, ah, ya le entendí. Y le digo, ah, usted no aprende con la teoría, sino que usted aprende con la práctica. Entonces voy a tratar de hacer mis clases más prácticas para que usted aprenda mejor. Y el otro va a decir, no, profe, qué pena, pues yo no le entendí como usted lo hizo, sino que a mí me gusta más que usted me diga el paso a paso. Ah, o sea que usted es más técnico. Entonces usted es más cognoscitivo. Por ser más cognoscitivo, entonces voy a tratar de busque esta información, esta referencia la encontré en tal libro, esta otra referencia la encontré en tal otra parte, y así le vamos a trabajar con usted. Y así entonces yo comienzo a distribuir ciertas herramientas para que todos puedan aprender un tema. ¿Es más trabajo? Sí, pero es más eficiente, porque todos van a llegar a... Eso le iba a decir, eso le iba a decir. Eso le iba a preguntar, o sea, uno cómo hace para lograr, pues, digamos, hacer esa mezcla de todas estas herramientas o estas formas de enseñanza
por ejemplo, digamos, si uno trabajara en un colegio donde son 30, 40 niños, o por ejemplo acá que somos tantos estudiantes? Bueno, hay muchas herramientas, hay muchas herramientas. Lo que verdaderamente debe partir es que usted tiene que hacer una guía muy completa y una guía muy abierta para todos los procesos y que tenga muchas ayudas, ¿sí? Cuando uno hace un diseño curricular, uno debe pensar en todas las personas, digamos, en colectividad, lastimosamente. Pero uno como docente, en la aplicabilidad, uno debe pensar en el individuo. Como individuo, todos aprendemos de una manera diferente y eso es lo que nos caracteriza como para ser buen docente o mal docente. Porque si usted solamente basa la misma estructura y no te aprendieron de esa estructura, el que está fallando eres tú, ¿sí? Por eso le digo, en la parte de la evaluación, hay cambia el concepto. Mire, en este material les voy a mostrar algo que es importante. Habla sobre las políticas vigentes. Mire lo importante que está acá. Usted tiene que enseñar a la gente en las políticas vigentes de la educación es aprender a conocer. Entonces, ahí aprendes contenidos conceptuales, ideas, teorías y definiciones. ¿Cómo tú enseñas una teoría si no tienes que leer? Tienes que enseñarla de alguna manera. Entonces, ahorita lo utilizan como la storytelling, ¿sí? Hablamos en palabras actuales. Entonces, mira, les voy a contar lo que me pasó en este momento. Imagínense que me leí un libro que se llamaba La teoría de la complejidad, de un señor que hablaba sobre qué era la estructura del yo y el otro, y no lo entendí. O sea, desde ahí comienzo yo a hablarle a las personas con una realidad. Cuando yo hablo del aprender a conocer, yo le digo a la persona, "Mira, yo aprendí más bien cómo se hace una torta, la aprendí de tal manera". Y ahí es cuando estoy compartiendo la parte del conocimiento. Ahora, el segundo concepto dice aprender a hacer. Habla de contenidos procedimentales. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las destrezas? Yo en el mundo real, en el mundo actual, debo enseñarle a los niños, a las personas a tener análisis, a tener un análisis crítico, a no tragar entero, a poder argumentar. Yo ojalá les pudiese decir a ustedes, mire, por favor, hagamos un estudio del pitch. ¿Cómo debo presentar un tema en 2 minutos? Explíqueme un tema en 2 minutos, pero convénzame de que es real. Usted como vendedor tiene que vender algo en 2 minutos. Para todas las personas que hagan capacitación, enséñenle a la gente a que vendan, a que tengan argumento. Venga, usted, porque hay una técnica, la puedo utilizar con el que quiera, alguien que quiera participar, yo le hago una técnica para que todos aprendan esa técnica. Alguien que levante la mano, por favor. Ok, Vanessa, hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Voy a hacer contigo una pregunta que es importante. Vanessa, ¿qué desayunaste hoy? Miren la técnica. ¿Puedes prender la cámara? Ya. Sí. Ok. Vanessa, es la técnica muy rápida. Necesito que todo el mundo, cuando Vanessa prenda la cámara, miren los ojos de Vanessa. Esto es muchísimo cuando estén en el trabajo en campo. Vanessa, ¿sí? Sí. Por favor, los ojos de Vanessa. ¿Qué desayunaste? Mira la cámara de frente. Hoy desayuné huevos con pan, arepa y café en leche. Bien. Vanessa, ¿por qué? Miren los ojos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Desayunaste huevos con arepa, pan y queso. No sé. ¿Por qué desayunaste huevo con arepa, pan y queso? No sé. No sé, lo preparé así de la nada, o sea, huevos, arepa. ¿Sí? Te lo voy a cambiar. ¿Por qué tienes una camiseta de color? ¿Ese es como morado? Sí, es como morada, sí. ¿De color morado en ese momento? Fue la primera que encontré en el armario y me la coloqué. ¿Por qué? No sé. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tema del argumento. ¿Sí? Lo que pasa normalmente, todas las características que pasan con Vanessa. Los nervios tienen de que bajar la mirada, de que sonreír,
de que votara, eso se llama una elongación vocal. Votar se llama una elongación vocal, ¿cierto? No solamente la elongación vocal está para pensar. Cuando yo digo, una elongación vocal está pensando información que va a transmitir y que va a informar, ¿cierto? Uno habla de lo que conoce y no lo que desconoce. Por eso el tema es el sistema. ¿Cómo es que? ¿Por qué tiene que estar uno preparado para un tema o un argumento? ¿Sí? Lo importante de poder llegar un poco más allá de la información, poder tener siempre una respuesta a un tema específico. Eso es lo que hace, digamos, un esquema. Gracias, Vanessa. La palabra, tienes la mano levantada. Lucero. Hola. Está. Sí, mira, es que, bueno, referente a lo que el ejercicio que realizaste ahorita con nuestra compañera, yo trabajo en ventas, ¿sí? Porque me gusta. Entonces, a nosotros nos enseñaron una técnica de siempre tratar de terminar con una pregunta. Técnica de cierre. Sí, la técnica de cierre. Entonces, la importancia de mantener, digamos, un argumento es, digo yo, ¿no? La respuesta de Vanessa era, digamos, porque me gusta desayunar con huevos y pan, digamos así. Y también, dime. Pero la pregunta era ¿por qué? Sí, por eso. Es como un argumento que yo debo tener porque me gusta, o por ejemplo la camisa que ella tenía. Porque... ¿Tú manejas ventas? Sí. Debes tener el don de la palabra. Me parece interesante. Lucero, Sí. me le ha ido. Bueno, yo me presto. ¿Cómo haría usted? Véndame algo. ¿Quién de las dos, a Lucero o a Luz Ángela? Yo quiero que Lucero me venda algo. ¿Cuál es su fuerte, Lucero? Ok, Luz Ángela. Pues yo en este momento estoy vendiendo licencias de conducción, pero nosotros lo hacemos con inteligencia artificial. Entonces ya cuando nosotros llegamos a la persona, yo inicio a hablar con la persona. Okay. ¿Sí? De tal manera, o sea, digamos, manejamos pautas publicitarias donde las personas llegan a nosotros a un CRM y llegan pues personas interesadas porque segmentamos, ¿no? Entonces, llegan las personas interesadas, pero primero pues utilizamos la inteligencia artificial. Hagámoslo sencillo. Hagámoslo sencillo y simple y gráfico para que todos lo puedan ver. ¿Te parece? ¿Lucero? Sí, sí. Lucero, hagámoslo sencillo. Lucero, ¿tú qué almorzaste hoy? Almorcé consomé con pollo. ¿Por qué? Porque fue lo que preparó mi mamá. ¿Por qué? Porque era lo que tenía en la nevera. ¿Por qué? Porque hace parte del mercado de la casa y es lo que ella hace los miércoles. Los lunes, perdón. Sí, ahí han pasado varios momentos, como todos lo pueden notar. Elongaciones vocales, momentos. Lo que pasa es que te estás dejando saturar y en ventas no te puedes dejar tampoco saturar. Las personas cuando comienzan la pregunta puede ser causante, puede ser maluca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Puede ser incómoda. Lo que uno debe generar es unas pausas y hay unas técnicas de feedback también para devolver el esquema, para poder pensar y contestar y no esperar a que ya sabe que la pregunta siguiente va a ser ¿por qué? Entonces yo puedo generar un argumento un poco más largo, puedo hablar un poco más con más definición y puedo generar posiblemente una pregunta. Si tú devuelves la pregunta, la otra persona no va a volver a preguntar por qué. ¿Ves? Sí. Tú en ventas debes manejar como la potestad y el poder de la comunicación y asimismo debes transmitir ese mensaje para que la persona se sienta confiada y sienta que hay una comunicación real. Ahora, debes tener conocimiento del tema y hay que darle al cliente un poquito de tecnicismo. Hay que darle un poquito sobre para qué para qué lo va a usar el producto, para qué le sirve el producto a la persona. Y hay que hacer un esquema de cierre. Los esquemas de cierre tienen que ver, te voy a enseñar. Por ejemplo, ¿con qué vas a pagar? ¿Con efectivo o con tarjeta de crédito?
Cuando tú ya... Sí, ese es un esquema de cierre que también lo estudiamos con la agencia a la que pertenezco para realizar cierre de venta. Muy bien. Y así se genera todo el cuento. No desviar la mirada al cliente, tratar de no respirar, generar pues, pausadas muy contundentes, muy largas, muy extendidas. Otra cosa importante es conocer las necesidades del cliente, hacia dónde va, poner a las personas que conozcan el producto, que lo tengan tangiblemente, por así decirlo, como decir, entregarlo en sus manos, buscar las necesidades sentidas, buscar las necesidades no sentidas. ¿Qué son las necesidades sentidas? Lo que busca el cliente. Quiero cambiar las llantas a mi carro. Ok, perfecto, tengo tales llantas, tengo llantas. Pero señor, usted le va a cambiar, esas tuercas están muy malas. Si usted no le cambia las tuercas, puede salirse una llanta y por tal motivo causar un accidente. Uy, yo no sabía que hay las llantas. Que hay que cambiar las tuercas. Le recomiendo que cambie las tuercas. Venga, señor, pero usted no ha visto que los rines que usted tiene están muy malos. Ese rin está torcido, por tal motivo debería cambiar el rin. Entonces, mire, yo le doy una necesidad no sentida al cliente y por eso es que así puedo comenzar a guiar un proceso de venta para el proceso. Yo lo sé, pues, digamos, porque tengo empresa y manejamos todo ese proceso también, pero me parece interesante que lo practiques y que lo tengas en claro y que puedas potenciar eso. Te vas a volver muy buena en el arte de las ventas si tú aprendes a controlar lo que es la corporalidad, lo que es la parte de cómo dar la mano, de cómo mirar, cómo sonreír con la mirada, de cómo integrar la persona frente a ese proceso. ¿Vale? Vale, gracias. Te agradezco mucho la participación. Muy bien. Entonces, en cuanto a políticas, cuando se habló de políticas, en cuanto al esquema, seguíamos hablando de que existían un aprender a ser, también aprender a ser como persona. Entonces, ¿cuáles son las actitudes personales? ¿Por qué los accidentes pasan? Porque las personas no trabajan el ego, porque no se le trabaja la autoestima, porque no se le trabaja el carácter, porque no se le trabaja el temperamento. Porque lastimosamente ahorita, lo que pasa actualmente, me parece súper delicado. Muchos profesionales, eso no pasa aquí en Colombia, eso pasa en el exterior, eso pasa por allá en Estados Unidos, digamos que en Brasil, en Chile, pero en Colombia nunca pasa. Que los nuevos profesionales no aceptan, digamos, una crítica por parte de un jefe, no aceptan, digamos, un mensaje por parte de otra persona y se frustran fácilmente. Entonces dicen, no, ¿sabe qué? Yo me valoro mucho, entonces yo me voy de esta empresa. Me voy porque es que la verdad me colocan otro trabajo. Pero normalmente no aceptan ciertas recomendaciones. O digamos que tienen el ego también muy elevado. Recuerda que eso no pasa en Colombia. Aquí en Colombia siempre somos muy buenos en todas las artes. Pero es importante saber que estas personas de cristal, si no cambian como parte de esa estructura y saber que el trabajo que están haciendo tiene que tener otros enfoques en cuanto a la parte del servir, en cuanto a la parte del hacer, van a sufrir muchísimo en los trabajos, van a cambiar muchísimo de trabajo porque no todos los jefes van a ser como tan pacientes para hacer el proceso, ni tan receptivos con la información. Por eso también es el cuarto punto que es tan importante, el aprender a convivir. ¿Cómo hago yo para convivir con los demás? ¿Cómo hago para convivir con la diferencia? ¿Cómo hago para convivir con la empatía, la solidaridad con las personas? ¿Cómo hago yo para leer lo que quiere el otro? ¿Cómo hago para leer lo que queremos todos? Y eso es algo que es muy importante aprenderlo a dominar y aprenderlo a trabajar. Entonces, aprender lo que decían dentro de la charla, en el aprender a ser, aprender a tener carácter, aprender a tener una disposición al cambio, aprender a tener autonomía, a tener autoestima. Todos los autos, metan acá todos los autos, autocontrol, autodeterminismo, autoestima, todos los autos funcionan dentro de esta práctica y es tan importante como persona poder fortalecerse en todos sus campos. Esta lectura antes también nos hablaba sobre las leyes que fundamentan todos los principios y los códigos sociales, y hablaba de que, por ejemplo, la ley 115 de 1994 hablaba sobre las estructuras y hablaba, por ejemplo, del fundamento de la educación, que sobre los niveles educativos hablaba la ley 115, pero también esta ley 115 nos hablaba sobre establecer los niveles de la educación y los contenidos generales de la enseñanza obligatoria. Pero para eso también un curso que se llama el Plan Decenal de Educación, que eso fue en el 2006 de 2016, y contiene las políticas como de transformación de la educación colombiana. Y la ley, por ejemplo, reestructuraron lo que es el esquema del SENA, a partir de cómo se trabajaba el tema del SENA. Tengo que hablarles ahorita del proceso del SENA. Entonces, cuando el SENA habla de la formación profesional integral, habla de que es una formación
bueno, desde 1957 habla de una formación que incluye trabajadores, que incluye empleados, que incluye un gobierno, y habla sobre una formación profesional integral, y esa formación profesional integral va un poco más allá. Cuando se habla de una persona integral, se habla que una persona tiene que ser buena tecnológicamente, tiene que ser productiva, pero tiene que ser buena también en unas tecnologías que se llaman tecnologías blandas, no solamente en la parte técnica, sino en la parte social, en la parte de liderazgo, en la parte de trabajo en equipo, ¿sí? En la parte del desarrollo humano, por así decirlo, y en la convivencia. ¿Cómo hago yo para convivir? Entonces, todos esos esquemas se hablan a partir de 7 pilares, por ejemplo, que son el aprendizaje para el servicio, el proyecto de vida. Todos debemos tener un proyecto de vida y hacia dónde nos enfocamos. Una responsabilidad, una innovación social, una resiliencia, ¿sí? Un manejo de conflictos. ¿Cómo hago yo para manejar el proceso de conflictos? Entonces, mucha gente, por ejemplo, no sabe que existía una cosa que se llama los MACs, MASC, métodos alternativos para la solución de conflictos. ¿Cómo hago yo para mediar en un conflicto? ¿Cómo hago yo para ser un árbitro en un conflicto? ¿Cómo hago yo para escuchar, ¿cierto? Más que otra cosa, para hacer como la medida de una amigable composición en un conflicto. ¿Para qué sirvo yo frente a eso? Entonces, todas estas medidas que habla este esquema me van llevando como el mundo del trabajo, diferente al mundo de la vida, pero me dice que si la gente habla de un proyecto, de un ámbito laboral, también tiene que hablar sobre una construcción de una dimensión personal, de una construcción social. Yo le sirvo a la sociedad yo estoy estudiando y mi enfoque va un poco más allá. Se habla también de que existen las pedagogías activas, donde el aprendizaje está centrado donde el aprendiz, digamos que todo el esquema del aprendizaje está centrado en el aprendiz, en el estudiante. Ahí se genera una pedagogía activa, donde la idea es que el ser humano se fundamente y que sea libre y responsable de su propia autonomía de aprendizaje. También se habla de la teoría de Vygotsky, que se habla sobre que existen los individuos sobre una interacción social, de que los seres humanos somos sociales por naturaleza. Desde el momento en que nacemos, nos entregan a una enfermera, la enfermera se la entrega, bueno, el doctor se lo entrega a una enfermera, la enfermera se lo entrega a otra enfermera, lo limpian y desde ahí nos convertimos en seres sociales. Después hacen reuniones sociales para presentarlo en público y así sucesivamente. Entonces lo que pasa es que el ser humano se comienza a individualizar, pero también tiene que comenzar a fortalecer sus propias capacidades de interacción públicas. Y entonces ahí llegan muchos contextos. ¿Qué puedo hacer yo para ser diferente? ¿Qué puedo hacer yo para ser único? ¿Qué puedo hacer yo para ser creativo, para ser innovador? Yo espero que la próxima semana yo pueda explicarles con un poco más de experticia frente a esas preguntas que ustedes me quieran hacer. Esto es como una especie como de abrebocas de lo que corresponde la información de lo que es un aprendizaje, de lo que es el esquema de dónde viene, hacia dónde vamos, cuáles son los paradigmas que deben surgir a partir de los criterios de aprendizaje por proyectos, de aprendizaje por métodos. Ahorita nos hablaba una compañera y nos dijo una palabra interesantísima, y es como las nuevas oleadas de cómo hacer para aprender todos. Yo sé que se llama STEM. Hay unas últimas técnicas que están llegando que llaman técnicas STEM. S-T-E-M. A uno le colocan el STEM. La A se la pone porque la S es una sigla en inglés. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero le aparece la A, que es como la parte del arte. La compañera nos hablaba sobre las inteligencias múltiples. Entonces, sí, es decirle, mire, todos los profesionales están encaminados a que una persona pueda aprender, porque ahorita el enfoque es centrado en el aprendizaje, centrado en el aprendiz, y que él pueda reconocer y saber ciertos conocimientos para poder llegar y alcanzar unos conocimientos más lejanos. En otras palabras, basados en lo que es el tradicionalismo, todo lo que es el conductismo, pedagogías activas, pedagogías comunicativas, socioconstructivistas, pedagogías críticas, lo que nos habla, en otras palabras, es que la educación evoluciona día tras día de acuerdo a los cambios socioculturales, de acuerdo a las nuevas estructuras, a las nuevas interacciones con la sociedad, y debe seguir cambiando. Por eso no se puede hablar de una pedagogía infinita, ni se puede hablar de un método, digamos que para todos los procesos. No, debe ser moldeable de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad y de acuerdo a las características que componen mi grupo.
Por eso yo debo conocer el grupo de personas que están conmigo, debo conocer los participantes y debo generarle un ambiente de aprendizaje, debo generar una estructura de aprendizaje y una planeación. Siempre como docente debo tener el plan A, debo tener el plan B y hasta el Z. Y esos planes lo único que me dicen es que yo soy una persona capaz de guiar a un grupo de personas a alcanzar un objetivo de acuerdo a lo que las mismas personas pueden brindarme como conocimiento. Entonces, compañeros, eso en resumen de todo el material del día de hoy. Aquellas personas que quieran ahondar un poco más en la información, los invito para que ustedes puedan llegar directamente al material de estudio y van a ver toda la información que allí aparece. Sin embargo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, en este momento pueden hacerla y con muchísimo gusto le daría respuesta. Lucero, cuéntanos. Lucero, ¿tienes la mano? Bueno, en la primera actividad decía que había que hacer un mapa, ¿cierto? Un mapa mental de las bases epistemológicas. Yo les hice a ustedes este regalito. El mapa conceptual, bueno, también es importante que les pueda enseñar cómo hacerlo. Hay personas que de pronto, si tienen conocimiento, pueden utilizar plataformas como Lucidchart, Miro, Genially, y desde ahí pueden hacer un mapa mental. La única estructura, o por ejemplo Hitmin, lo único que tienen que hacer es, tienen que inscribirse en el programa antes Genially, o Miro, o Lucidchart. Se registran en la plataforma y ellos tienen un montón de plantillas que les pueden servir a ustedes para construir. Solamente tienen que tener el tema, el desarrollo y lo ajustan. Yo les digo a ustedes este esquema, este mapa mental, rápidamente. Esta es una sola hojita donde ustedes acomodan literalmente lo que se dijo en la clase ahorita y eso es toda la información. Yo esta información lo que hago es, se las voy a compartir a todos ustedes para que los que la quieran tomar como punto de apoyo, lo puedan hacer y así puedan presentar la evidencia de esta semana. No es mucho trabajo, la verdad, solamente es este proceso, digamos, como proceso calificable, es recordar que existen los exámenes, pero no hay ningún problema. Voy a compartirles aquí al WhatsApp en este momento, fuera de concurso, por así decirlo. Mañana trato de enviárselos a los correos electrónicos para que todos puedan tener acceso a esta información. Las personas que no estén dentro del grupo, por favor, me escriben, yo ya les compartí el enlace y se anexan solamente al esquema. Vamos a utilizar, por favor, este grupo de manera solamente pedagógica, de manera que no para compartir información de empresas, ni para compartir como publicidad, simplemente lo vamos a hacer como característica educativa, porque no quiero que ninguno se retire por, digamos, que de pronto le moleste el proceso. Julie, cuéntanos. Profe, discúlpame, no sé si me quedó claro o estoy confundida. La tarea es hacer un mapa conceptual con todo lo que tú dijiste hoy, ¿sí? Todo lo que aprendimos hoy. ¿Sí? ¿Eso es? Exactamente es eso, es un mapa mental. Y ya, esa es la tarea. Pero vale, cuando tú tienes la guía, mira, en la guía te lo voy a explicar. Gracias por la pregunta, Julie. Mire, el mapa mental, dice 3.1, actividades de transferencia de conocimiento. Dice, mapa mental, esta es la actividad 1, dice, en esta etapa del aprendizaje usted tendrá el reto de plasmar sus ideas y aprendizajes, producto de la comprensión del tema del mapa mental, bases epistemológicas. Entonces dice, elabore un mapa mental en donde explique los conceptos más relevantes del material de formación. Eso es lo que les expliqué el día de hoy. Tengan en cuenta que el mapa mental puede definirse como un diagrama o herramienta de aprendizaje utilizada para presentar los conceptos o ideas asociadas a un tema particular. Como les digo, pueden hacer un mapa mental, un mapa conceptual, cualquier estructura que a ustedes les quede fácil. Yo aquí las hice de esta manera porque me pareció sencillo, me parece fácil presentar un tema con un mapa mental. Yo se las compartí. Si quieren copiarlo, si quieren imitarlo, si quieren basarse en esta información, para mí es válido. Lo importante es que ustedes puedan tener como una ayuda dentro de este tema del acompañamiento para que puedan presentar todas sus evidencias. Yo voy a estarlos guiando hasta el final y voy a también tratar de hacer los momentos para que ustedes puedan tener el material. ¿Sí, Julie? Sí, ok, profe, me quedó claro. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo cargar la evidencia. Entonces, simplemente, yo voy a la palabra evidencias, aquí en el mapa, doy cargar evidencias, busco el mapa mental, bases epistemológicas, me pulso encima de allí la palabra, él estará allí, simplemente le doy. Si tengo el vínculo, por ejemplo, como esa página era de URL, le doy adjuntar un vínculo, lo copio y lo pego allí, le doy adjuntar y le doy la palabra contesta. Digo, Edwin, te envío la primera evidencia, espero
Esté bien, un ejemplo. Y le doy enviar, contesta. Ya me llegó la primera evidencia. Entonces a mí me llega el mensaje, yo lo califico. La calificación de los mensajes no es inmediata, recuerden esto, digamos que tenemos 48 horas para contestar estos mensajes y los días hábiles se deben hacer para la calificación. Entonces en 2 días hábiles después de, si yo lo puedo recibir de una vez, yo simplemente lo contesto, si no en 2 días, antes de dos días hábiles, les doy la respuesta de esos procesos. Entonces trato de darles como esa información. Sin embargo, pues les acabo de compartir el enlace del grupo de WhatsApp al correo electrónico para aquellas personas que de pronto no, digamos que no pudieron verlo desde el documento cuando lo escribí. Entonces les llevo el enlace para que puedan meterse al grupo y que puedan estar desde allí. Preguntas que voy a hacer en este momento, ¿qué les gustó y qué no les gustó de esta primera sesión? ¿Y le quiera contestar? Julie, tiene la mano levantada, cuéntame. No, profe. Pues la verdad, súper práctico porque siempre tú pones, digamos, por ejemplo, tenemos la posibilidad de preguntar, ahí como la libertad, eso me gustó, ¿no? De que, digamos, si las compañeras, por ejemplo, pusieron, en este caso, pues, lo que ellas trabajan, ¿no? Yo trabajo con niños sordos, yo soy intérprete de lengua de señas, entonces trabajo con estudiantes sordos. Por eso me gustó mucho como este curso, me llamó la atención, introducción a procesos. Entonces, pues me gusta, quiero seguir aprendiendo y aquí estoy, pues a trabajar fuertemente, pero me gustó mucho eso de que tuviste la posibilidad de, pues, de enfocarlo en diferentes rangos de trabajo, no solamente en una, sino tiene la posibilidad uno, pues aprender diferentes cosas. Eso me parece muy chévere, profe. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, espero que lo haya hecho bien. Buenas noches, ¿no? Sí, gracias, claro que sí. Pues sí tengo la experiencia y digamos que ojalá ustedes me puedan preguntar y puedan exprimirme en cuanto a lo que es el conocimiento. He dado clases en universidades, he dado clases en diferentes colegios, he asistido a colegios en cuanto a lo que son diseños curriculares. Yo era formador de formadores del SENA. En cuanto a lo que es el proceso de todos los instructores que quieran ser, instructores en el SENA, siempre estaban por el lado mío. Yo tenía que enseñarles cómo hacer esos procesos. Entonces, con muchísimo gusto, si ustedes quieren, pregúntenme, sin pena, sin duda. Este espacio es para que ustedes se equivoquen, para que ustedes consulten, para que ustedes corrijan todo este cuento y todos vamos a aprender porque acá hay unos cerebros muy interesantes, muy válidos y vamos a aprovecharlos al máximo. Entonces, mire, tenemos de todas las áreas, de comunicadores sociales, administrador de empresa, de diseño gráfico, contadores. Es una belleza esto que está pasando acá. Entonces, ojalá ustedes puedan aprovechar a sus propios compañeros. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud o qué les gustó y qué no les gustó? ¿Otra participación? Profe. Y ahora, Oti, cuéntame. Aló. Bueno, Hola. profe, estoy escuchándole ahí atentamente a lo que su merced está hablando y bueno, yo me presento, yo me llamo Oti Herrera, vivo acá en Lebrija, Santander, en la zona rural y estoy estudiando atención a la primera infancia. Entonces, escucho términos y nombres de psicólogos que ya dentro de la técnica hemos visto y pues enriquece uno lo que ya uno ha aprendido, ha visto, ¿cierto? De pronto ahí lo único que me da afán, profe, es porque yo no tengo computadora acá, pues tengo un computador y preciso se nos dañó la CPU del computador, entonces yo digo, Dios santo, ¿cómo hago yo para presentar todo lo que su merced está? Señor. Hay varias, puedes acercarte a un punto Vive digital de Lebrija, de pronto allí tengan el acceso y pues presenta la evidencia. La otra te la pongo fácil. Si no tienes el método de internet, pues utiliza el otro método que es hazlo en una hoja con lapicero, con lápiz, como tú quieras, y lo presentas, pues ya bien presentado, le tomas una foto o lo escaneas con tu celular, descárgate CamScanner y lo descargas a tu celular y lo montas como evidencia
dentro del, como una foto. Yo te lo valgo, por mí no hay problema. Lo importante es que tú apliques apliques la evidencia, porque yo solamente te puedo calificar las evidencias que están dentro de la plataforma y yo no puedo ingresar con tu cédula ni con tu usuario. Entonces, pues, te doy esa opción. Si quieres presentarlo a mano, no hay ningún problema. ¿Vale? Ah, listo, listo. Profe, y todo lo que su merced nos ha hablado, ¿eso queda grabado? O sea, esta primer clase queda grabada donde uno luego pueda volverla a escuchar y pueda uno retroalimentar todo lo que su merced nos habló. Señora, otra pregunta es muy importante. Sí, señora. El día miércoles, si Dios permite, yo voy a colgarle la información, la grabación y un resumen de esa información para que ustedes puedan retroceder, puedan avanzar y puedan tener todo el contexto de lo que se dijo. Ahora, hay algo también importante que ustedes puedan, ustedes saben que ustedes pueden leer el material, también tienen el material en el contenido del curso. Te voy a llegar a ella para que la gente lo pueda hacer. Contenido del curso, yo abro el material, contenido del curso, en la palabra proyecto, yo bajo directamente hasta sesiones en línea. Y cuando doy sesiones en línea, le doy la palabra grabaciones y allí va a aparecer el esquema de grabaciones. Como en ese momento está vacío, pues no va a aparecer nada de la información. Pero en grabaciones y resúmenes de sesiones en línea va a aparecer toda la información. Entonces, pues claro que sí, vas a tener toda la información y yo voy a estar muy pendiente de todos ustedes, voy a mandarles información, voy a saludarlos, bueno, en qué les puedo ayudar y estoy para servirles. Desde aquí, desde Aguachica, del Centro Agroempresarial, les mando un fuerte abrazo. Espero que esta semana sea muy productiva para ustedes, que sea muy provechosa, que les vaya muy bien, que mi Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes, si Dios los permite. Vale, profe. Dale. Muchas gracias. Gracias, profesor. Que descanse. Gracias, mi amor. Gracias, profe. Gracias, feliz todos, noche. compañeros. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Feliz Gracias. noche. Gracias, Chao, gracias. chao. Chao, chao.